Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. Y ahora cambiamos completamente de tema porque queremos abordar una temática que ha estado presente en nuestro país en los últimos años, particularmente este año, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo, que es el tema de la migración. Para hablar sobre procesos migratorios y racismo, hoy día nos acompaña María Emilia Tillú, profesora titular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales específicamente, quien posee estudios de filosofía en la Universidad de Chile, de sociología y de doctorado en Francia. Actualmente es directora del proyecto Anillo Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y el Acceso a los Derechos para la No Discriminación. Emilia, bienvenida al Café Científico. Muchísimas gracias, Alex. Un gusto para mí estar con ustedes también hoy día en este café que tiene ya varios años, un programa tan interesante. Muchas gracias, Emilia, por acompañarnos hoy día y con este tema que igual lo vemos mucho en los medios de comunicación y quizás también hay un sesgo con respecto a eso. Pero antes de entrar a ese tema con respecto a los medios, quería preguntarte ¿cómo se definen o cómo definen los procesos migratorios que se viven actualmente en Chile y en Latinoamérica? Mira, en realidad los procesos migratorios actuales, hablemos de migración contemporánea, se dan en un campo, digamos, mundial de desplazamientos de personas de todos lados hacia todos lados. Cuando digo esto me refiero a que estos procesos migratorios no son como una instancia en sí misma, sino que son consecuencias del modo en cómo las economías de los estados, las economías mundiales, los bancos mundiales, los gobiernos administran, ordenan o rigen, ¿no?, respecto a las vidas de personas que necesitan o son expulsadas de sus países por distintas razones, ¿no? Y eso lo sabemos. Puede haber razones económicas de fondo, guerras, persecuciones, fenómenos naturales, en donde migrar, que obviamente es un derecho humano, es hoy día una realidad lamentablemente muy dura, ¿no?, que están viviendo las comunidades y las personas migrantes a lo largo bueno, en este continente, a lo largo del país, pero también en el mundo entero. Entonces, si uno observa un poco lo que ha sucedido en Catania, por ejemplo, pensando de lo que ocurre hacia Italia, Grecia, España, la desesperación de las personas para poder sobrevivir, o lo que ocurre en los muros, ¿no?, como el muro entre México y Estados Unidos, bueno, ha hecho que siempre miráramos esto de lejos, ¿no?, como que no nos ocurría a nosotros, a nosotras, ¿no?, chilenos, chilenas. Sin embargo, el fenómeno migratorio contemporáneo comenzó en los años 90 en Chile, y si bien hoy día hablamos de estos últimos años, no hay que olvidar el modo en que fueron tratadas las personas peruanas, ecuatorianas, bolivianas, desde los 90 hacia adelante, y luego después, obviamente, personas de Colombia, de República Dominicana, de Haití y de Venezuela. ¿Por qué nombro a estos 7 países? Porque cuando hablamos de migración o pensamos en las personas migrantes o señalamos alguna situación específica, nos referimos solamente a 7 países. Y eso es algo muy complicado, porque al referirnos a 7 países dejamos de lado a una migración que existe en Chile y que viene de Europa, por ejemplo, que viene de la propia región, pero a las personas que vienen de esos otros países que no son estos 7 que acabo de nombrar, no se les considera migrante. Y ahí entramos en un lío que yo pienso es necesario examinar, analizar y reflexionar. Y respecto a esto mismo, porque sabemos que hay diversidad de migrantes. Nosotros mismos tenemos muchos colegas de otros lados, ¿cierto?, que vienen también a trabajar a Chile. Tenemos amigos que a lo mejor se fueron a trabajar afuera, pero ¿cuál es la realidad social de la población migrante en Chile? O sea, parto por lo primero sobre la diversidad. Me alegro mucho que hayas utilizado esa palabra y no la palabra diferencia. Cuando utilizamos la palabra diferencia instalamos al racismo inmediatamente pensando que hay alguien superior a otro, ¿no? La diversidad corresponde a lo que son los países, o sea, obviamente
la gente viene de distintos países, las personas vienen de sus países y vienen con su historia, traen al hombro sus realidades, sus pueblos, su familia, también sus historias, ¿no? Su cultura. Y obviamente, y en ese sentido, esa diversidad histórica, cultural, por ejemplo, política también, enriquece a cualquier país donde llegan y donde ingresan personas migrantes. Ahora, lamentablemente, Chile ha tenido políticas de segregación y de expulsión desde hace muchísimo tiempo, no es una cuestión actual. Por lo tanto, siempre se ha consolidado esta idea de Estado-nación chileno, ¿no? Que supone que hay una, comillas, lo digo muy entre comillas, raza chilena, para nombrar el famoso libro de Nicolás Palacio, por ejemplo, que nos coloca en un lugar o que pretende que estemos en un lugar superior a los demás. Desde ese momento, uno podría decir, ha habido una migración invitada, ¿no? Pienso en siglo XIX, parte del siglo XX, además promovida por el Estado chileno para, por ejemplo, lo que ocurrió al momento de la conformación del Estado-Nación, para poblar los territorios del sur y mejorar la raza, ¿no? Estamos pensando en los momentos de la colonización, de una selección muy específica de personas de Alemania, austrohúngara, algunas, ¿no? Pero fundamentalmente alemanes que tenían determinadas características, espíritu gremial, que se les consideraba altamente trabajadores y que iban a venir a colonizar a Chile. Bueno, tenemos hoy día esas colonias, ¿no? Entre comillas, en muchas regiones del sur de Chile, y bien sabemos que muchos de ellos han conservado costumbres antiguas incluso, que podemos observar cuando vamos a esos lugares, pero eran migrantes bienvenidos, no inmigrantes malvenidos, por decirlo de algún modo, porque si bien también llegaron europeos siglo XIX y XX, a principios del XX, no todos los europeos fueron bienvenidos. O sea, a los italianos se les trató bastante mal, a algunos franceses también, a españoles también, sobre todo si traían con ellos ideas, comillas, anarquistas, o ideas o propuestas que podían estremecer, ¿no? O complicar el orden nacional. Entonces, a partir de ahí hemos tenido siempre una selección, ¿no? E incluso después ha habido migraciones que han estado protagonizadas por comunidades más pequeñas, pero han llegado sirios, han llegado palestinos, han llegado coreanos, han llegado españoles, etcétera. Y sin embargo, lentamente se han comenzado a insertar de uno o de otro modo en la sociedad chilena, si bien siempre está esa suerte de sospecha, ¿no? Antes quien viene de lejos. Sobre todo si viene de lejos y no trae bienes, no trae dinero, ¿no? Lo que trae consigo es fundamentalmente una fuerza de trabajo. Entonces las migraciones contemporáneas que comenzaron en el año 90, al momento en que Chile aparece como un país que sale, ¿no? Entre comillas digo también de la dictadura, ¿no? Y que se abre, ¿no? A la economía internacional. Chile aparece como un país económicamente seguro, políticamente tranquilo, y es un lugar de atracción para las personas que migran principalmente desde nuestra región. Y me detengo aquí para decir que esto es muy importante, porque quienes llegan son nuestros vecinos, ¿no? Nuestros vecinos, nuestras vecinas, son personas que vienen de países a los cuales chilenos y chilenas organizan sus vacaciones, ¿no? Buscando folclorización, exotización, qué sé yo, diferencia, entre comillas, ¿no? Turística. Sin embargo, otro asunto es que vengan a vivir a Chile. Entonces, efectivamente, desde los 90 hacia adelante, podemos observar que ha habido un proceso, y aquí entro directamente a lo que tú consultas, de racialización contra las personas migrantes, ¿no? Independientemente de su origen, independientemente que hayan llegado de Perú o de Ecuador o de República Dominicana. Y en ese proceso de racialización que opera desde el lado político, desde el lado cultural, social y económico, las personas migrantes han sido muy maltratadas desde los 90 hacia adelante. Ahora bien, hay que decirlo porque ningún gobierno, ni este ni los anteriores, realmente construyó una política migratoria decente, ¿no?
que recibiera como correspondía a las personas migrantes. Y por supuesto en este último gobierno, a partir del año 2018 específicamente, Piñera decide ordenar la casa. Entonces, cuando decide ordenar la casa como si fuera suya, ¿no? Efectivamente lo primero que hace es intentar consolidar una ley migratoria que hoy día ya entra en vigencia. Entonces, la situación social de las personas aquí es muy complicada porque a pesar del tremendo aporte que hacen las personas migrantes al país, económico en primer lugar, porque es un enorme aporte económico, por distintas razones, pero puedo hablar solamente por concepto de visa, de multas, hay un montón de dinero que entra con la migración, además de su trabajo, además que pagan impuestos, además que están insertos, ¿no?, en el mundo del trabajo, son mal vistas, ¿no? Y allí entramos en esa diversidad de la que tú hablabas antes, que es como si hiciéramos una suerte de catálogo. Se maltrata de cierto modo a las personas peruanas, se maltrata de cierto modo a las personas dominicanas, a las personas colombianas, y basta con que ocurra un hecho, por ejemplo, delictivo, que es protagonizado por uno, por dos o por tres personas, para que se generalice en la nacionalidad ese delito y se confunda, ¿no?, a la población chilena. En algún momento también dijiste que, bueno, están los medios de comunicación, que obviamente se dedican a difundir lo que el Estado señala. O sea, la situación social de las personas migrantes hoy día en Chile es una situación complicada, la gente tiene miedo, vive con mucho temor en Chile. Bueno, hablaremos probablemente después de esto, pero efectivamente están en una incertidumbre, ¿no?, de tal nivel que nadie lo puede imaginar. Nosotros trabajamos, obviamente, nuestras investigaciones provienen de terreno, ¿no?, en distintos sectores del país. Yo formo parte de la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes, y lo que ocurre, no sé, en el Valle de Azapa, en Utah, en Punta Arenas, en Talca, en Temuco, en Iquique, que ahora lo hemos visto con Colchane. Nadie conocía Colchane. Hoy día todo el mundo sabe dónde está Colchane porque nunca se preocuparon de su propia gente, pero ha sido realmente una arremetida racista, mediática, contra las personas migrantes, y eso complica su vida social en Chile. Emilia, me quiero tomar un poco de la reflexión que estás haciendo justamente de este proceso migratorio que, como dices, no comenzó hace 2 o hace 5 años, sino que en el año 90, y plantearlo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Algo ya habías mencionado, porque efectivamente también cómo se construye esta realidad o cómo se construye esta idea de lo que es el proceso migratorio desde los medios. Quiero que lo profundicemos un poquitito, pero te quiero invitar a que nos acompañes porque tenemos que hacer una pausa muy breve, pero ya vamos a seguir conversando con la doctora Emilia Tillú, académica de la Universidad de Chile, con quien estamos hablando sobre los procesos migratorios en nuestro país. Ya volvemos. Estamos conversando con la doctora María Emilia Tillú, profesora titular de la Universidad de Chile, con quien estamos hablando sobre los procesos migratorios que han ocurrido en nuestro país y cómo también Chile ha ido abordando este tema desde la ley de migración que justamente entró en vigencia este año 2021 y también sobre una posible política de migración en nuestro país. Habíamos dejado, María Emilia, una pregunta pendiente que tenía que ver con los medios de comunicación. Si efectivamente los medios de comunicación van influyendo cómo se construye esta realidad que hoy día la ciudadanía también, o esta percepción que la ciudadanía tiene de migrantes que llegan a nuestro país. Bueno, porque los medios de comunicación construyen imaginario, ¿no? Construyen sentido común. El sentido común es lo que nos ordena, ¿no? Por eso siento como tú, del mismo modo sobre algo, ¿no? Y para hablar de esto, comenzaría diciendo que hay un sentido común en algunos lugares de Europa y también en otros países, ¿no?, de chilenos y chilenas como ladrones, por ejemplo.
Y efectivamente eso se ha difundido y nos coloca a todos y a todas, ¿no? Nosotros cuando viajamos en un lugar muy complicado. Incluso en el propio Chile, cuando se va de Santiago al sur, ¿no? El santiaguino, la santiaguina está bajo la lupa de la sospecha, ¿no? Entonces la gente se ríe, dice cuide su cartera y no sé qué. Lo digo intencionalmente porque ese es el sentido común, esa es la cotidianeidad que vivimos todos los días. Entonces, para pensar en los medios de comunicación masivos, yo diría que no podemos hablar de ellos sin hablar del Estado, porque los medios de comunicación no construyen realidad a partir de ellos mismos, sino que siguen la pista de lo que el Estado y los gobiernos de turno, ¿no?, les dicen que hagan. Obviamente su difusión es gigantesca y tiene efectos muy duros en la vida de las personas, ¿no? Porque esta construcción de realidad implica que, por ejemplo, ser colombiana en Chile, estudiar el doctorado de Ciencias Sociales siendo colombiana en Chile, uno podría decir, por dar un ejemplo de cosas que hemos vivido, ¿no?, con estudiantes nuestras, estaría como eximida o disculpada del maltrato. Pero las bromas, por ejemplo, sobre si trae de la buena, o cosas que se les han dicho en la calle, o humillaciones, se dan igualmente que lo que ocurre con una persona que está en la venta ambulante porque no tiene otra posibilidad de sobrevivir. Es decir, es el racismo que opera acá, ¿no? Y yo diría que, contestando a tu pregunta específicamente, que hay una construcción muy racional, muy armada. Yo no sé, me imagino que deben tener asesores, especialistas, sociólogos, psicólogos, cientistas políticos, diciendo cómo tienen que armar este asunto para que esto provoque lo que quieren provocar, y que tiene que ver con dos cuestiones, a mi modo de ver: la securitización, que es un fenómeno que implica que la gente se siente insegura porque vive una persona de tal parte al lado, ¿no? Y que los responsables de la seguridad en Chile son las personas migrantes que llegaron trayendo consigo una serie de cuestiones, comillas, negativas, ¿no? Y los colocan en un lugar negativo, sea a nivel de la salud, con la pandemia ha sucedido, incluso antes, sea a nivel de la seguridad interior, sea a nivel de, qué sé yo, la delincuencia común que afecta a la población chilena. Y el otro lado tiene que ver con la nación, más bien con la idea de la nacionalidad chilena, o de que la identidad chilena va a ser atacada con esta, comillas, mezcla de razas. Nosotros hicimos unos trabajos hace ya algunos años al respecto, y es lo que aparece, ¿no? O sea, nos van a afectar, ¿no? Al revés de lo que ocurrió con la llegada de las personas cuando venían a, comillas, a mejorar la raza, hoy día se dice que vienen a desmejorar la raza. ¿Pero qué es raza si la raza no existe, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo un marcador de diferencias muy brutal, que efectivamente es muy bien usado por algunos medios, ¿no? Tanto en la televisión, como también en los diarios, como también en las radios, ¿no? Para construir algo que no es eso. Entonces, digo, ¿a qué me refiero? Previamente al lanzamiento prácticamente de esta ley de migraciones en el año 2020, cuando se estaba discutiendo la ley, ¿no?, hubo un periodo de algo así como un mes o un mes y medio donde se sucedieron una serie de hechos que ayudaron muchísimo a esta construcción, ¿no? Me recuerdo, yo los tengo anotados por ahí porque los digo en clase o en otros lados, pero hubo una semana en que atacaron a un trabajador haitiano que entró a un servicio público y le pegaron, ¿no? Porque le dijeron que tenía el virus de la COVID. En esa misma semana, el ministro de Salud de la época hizo una serie de afirmaciones ultra irresponsables respecto a la llegada del virus que había entrado por el norte, ¿no? Al mismo tiempo, el presidente también hizo afirmaciones similares. En la misma semana salió en el titular de La Segunda, 7 de abril de 2020. Lo recuerdo bien porque todavía estoy querellada contra el diario. Hablaba de la pandemia y tenía un cuadrado, ¿no?, que explicaba lo que era la pandemia.
y al lado había una fotografía gigante de toda la página de una mujer con un niño en brazos que era una mujer afrodescendiente, que uno puede pensar que es una mujer haitiana. ¿Se le pidió permiso a ella? ¿Se autorizó para fotografiar a su hijo? ¿Quién autorizó esa página, no? Entonces, cuando uno mira esa portada del 7 de abril del 2020, ¿no? Inmediatamente ve que ahí hay una construcción y que tiene que ver con que la sociedad chilena reaccione negativamente, asustada por el virus, por supuesto, porque estaría algo así como los culpables de quien lo traen a Chile. Yo pienso que eso es muy grave, ¿no? Porque efectivamente sabemos, ¿no?, que construir sentido común, uno lo puede ver como una cosa muy sencilla, pero no es tan sencilla. En esa misma semana, además de ese periódico, sucedió también unos poquitos días después, apareció esta escena terrible de un CITE de Quilicura, sí, en donde se decía que, bueno, se dijeron un montón de cosas horribles, estaban todos los canales de televisión allá, en un lugar además donde no solamente vivían personas haitianas, vivían personas chilenas de otras nacionalidades que comparten un CITE. Cuando la gente no tiene los medios, vive en esas condiciones, ¿no? Y entraron a las casas, se metieron a los dormitorios, entraron a los baños, dijeron horrores, y efectivamente apareció entonces este lugar, este espacio también, y esta idea, ¿no?, de que la migración haitiana era una migración irresponsable, que estaba contagiada y que contagiaba a los demás. Entonces, cuando hablábamos de diversidad recién, tenemos que ver que prácticamente a cada una de las comunidades que hay, dependiendo del país, se les acusa de distintas cosas, ¿no? Y obviamente la figura de las personas afrodescendientes provenientes de la migración son las más afectadas, ¿no? Son las más castigadas y las más racializadas. Emilia, estabas mencionando también justamente a lo que llegamos hoy día en Chile, que es esta ley migratoria, pero cómo avanzar también bajo una mirada un poquitito más amplia, porque esta ley probablemente no tiene la mirada integradora que probablemente se requiere para poder abordar el tema de ciudadanas y ciudadanas que vengan a trabajar o a vivir o a compartir su cultura, etcétera, en nuestro país, sino que tienen otra mirada, que busca más como resguardar un poco más la casa, como decías tú al principio. ¿Cómo abordar este tema desde la política, desde el Estado también, para que finalmente podamos tener las regulaciones que busca esta ley, pero también, por otro lado, resguardar que esto, como decías tú, no deja de ser derechos humanos también? Mira, yo creo que es muy interesante tomar el conceptito de ordenar la casa, ¿eh? Porque yo la denomino como máxima racista, es una máxima racista. Es el racismo institucional que está en el discurso del gobierno chileno. Yo creo que hay que empezar por ahí, porque efectivamente cuando hay algo construido, uno tiene que hacer todo lo posible por desarmarlo, por desconstruirlo, por mostrar a la sociedad que eso que se construyó es falso, que lo que contiene, por un lado, es una historia de persecución que tiene que ver con las expulsiones, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, también lo que contiene son propuestas, comillas, supuestamente de cambio, pero que no es otra cosa que mantener cuidadas, comillas, la frontera, ¿no? Decidir entonces, bueno, Chile tiene un desierto, es muy difícil que pongan un muro ahí, pero yo creo que ganas no les ha faltado. Entonces, mantener las fronteras cuidadas de estas personas que podrían venir a comprometer o a atacar o a dañar al país, cuestión que es absolutamente falsa. Doy un pequeño paréntesis para decir que hace unos días escuchaba en un programa, en la televisión, ¿no?, la preocupación de algunos empresarios del mundo agrícola, ¿no?, de propietarios de tierra, de gente que tiene todo un trabajo agrícola, y decía que había disminuido la producción porque ya no entraban tantos migrantes a propósito de lo que habían decidido en el gobierno. Entonces, hace algunos años atrás, Hernán Vigi dijo lo mismo, ¿no?, de una mano de obra que hay que pensar que es una mano de obra barata, explotada, y en muchos casos, escuchen bien, en situación de trata laboral de personas migrantes en Chile. Hay varios juicios, yo he estado en algunos, hemos estado presentes en otros, pero la gente no denuncia, porque ¿a quién le va a denunciar? Va a denunciar a una persona migrante su trato. Entonces, para responder a tu pregunta, comienzo por ahí, para decir además, o plantear una pregunta que es mucho más dura todavía.
¿a quién le interesa realmente lo que le ocurra a una persona migrante en Chile? ¿A quién? ¿A quién le interesa como para combatir lo que se les hace? Como para participar en las luchas contra el racismo, como para pensar en políticas adecuadas que respondan como corresponde a las migraciones y a una persona que viene a Chile a trabajar, a residir, a mandar a sus hijos al colegio. Cuando se sabe que se disminuyen los cupos en los jardines infantiles, estamos viendo entonces cómo se está atacando a la niñez, por ejemplo. Cuando vemos cómo se persigue, cómo se insulta y se humilla a mujeres colombianas o venezolanas, ¿no? Racializándolas sexualmente, porque hay sexualización, racialización, suponiendo que son personas o mujeres que están allí, ¿no? Dispuestas a todo porque son de Colombia o de Venezuela. Hace pocos días me contaban que la gente que está en la Plaza Brasil, instalada hoy día en Iquique, porque están allí sin nada, con sus carpas, ¿no? Hombres se acercan para pedirle a la señora que tiene hijas adolescentes que les permitan irse con las hijas y que les pagan. O sea, ese es el nivel de el trato que se le da a las personas migrantes. Entonces, partiendo por allí, obviamente, cuando hablamos de derechos humanos nos quedamos cortos, porque voy a hacer la pregunta de nuevo, ¿a quién le interesa que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes? Porque aquí hay un problema nacional, o sea, no solamente tiene que ver con el Estado, su gobierno, la institución y qué sé yo, sino que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el vecino del frente, con ustedes, conmigo, con nosotros. Si realmente hay interés, ¿no?, de cambiar estas cosas, ¿no?, y de realmente producir leyes o políticas que se preocupen realmente de las personas, tenemos que pensar primero si a nosotros nos importa una persona migrante, a nosotros, además, porque el racismo nos habita, no desde el momento en que llegaron las personas migrantes, nos habita desde hace mucho tiempo antes. ¿A quién le interesaba hace 20 años o quién podía pensar hace 30 años atrás que íbamos a tener candidatas, alcaldesas o alcaldes de Gualmapu? ¿O acaso el racismo no nos ha inundado desde el momento en que la colonización nos afectó y la Constitución del Estado-Nación nos afectó? Entonces hoy día lo que ocurre es que llegaron, comillas, extranjeros, yo lo digo así, extranjeros para poder destruir sin mucho problema, porque de todas maneras no son de acá. Entonces, cuando se habla de cultura, por ejemplo, se dice, no, es que nuestra cultura cría a los niños de otro modo. Hemos visto cosas como eso. Los amamanta bien, los sabemos amamantar, apapachar. Las otras, las de más allá, que vienen de comunidades migrantes, son malas madres, no tienen apego. Han dicho brutalidades enormes que están en las tesis de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Yo creo que se puede ir a buscar allí, diríamos, una mirada un poquito distinta que no solamente entregue el diagnóstico de lo que está ocurriendo con la migración, sino que también se dé cuenta que el racismo es una relación social, que tiene que haber alguien que racializa y alguien que es racializado. Entonces, en ese sentido, las preocupaciones del Estado tienen que partir por una educación que considere todos estos aspectos, sobre todo en un país que hoy día es un país de inmigración, hay que decirlo así. Hasta los años 90, Chile no lo fue. Fue un país de emigración, a tal punto que hay también aproximadamente la misma cantidad de chilenos en todos los países del mundo, por razones que ya conocemos, económicas, políticas y todo lo demás. Y también una ley de migraciones debería contemplar lo que le ocurre a la migración chilena del extranjero y saber si va a tener alguna propuesta para las personas, por ejemplo, adultas mayores que quieren regresar, para las personas que se titularon afuera y quieren trabajar acá, chilenos y chilenas en el extranjero, y no hay ni una línea al respecto. Entonces, esta ley que presentan ahora no es una ley de migraciones, es un decreto de extranjería para seguir manteniendo, pensamos nosotros, a la gente en un lugar aparte, en un lugar segregado, y controlar a la población, porque además la migración y todo lo que atañe a las comunidades migrantes está en el Ministerio del Interior. Es como los niños que están en el Ministerio de Justicia, es decir, no están en los ministerios que correspondería y donde deberían estar, sino que los tienen bajo la égida de la vigilancia. La dirección, el DEM, no es otra cosa que un organismo prácticamente policial.
La gente no puede ir al DEM a pedir ayuda o a pedir recursos o a solicitar nada porque se les va a decir que se autodenuncien, que es la moda hoy día, ¿no? Y al autodenunciarse la persona por el hecho de haber entrado por un paso no habilitado, en lugar de abrirse la posibilidad que se regularice, se le detiene y se le expulsa. Entonces, ¿cómo podemos hablar de derechos humanos, ¿no?, en este contexto específico, cuando las expulsiones se han convertido en una realidad prácticamente semanal? Cuando están expulsando fines de semana. Hace poco tiempo las cortes están abriendo los fines de semana, pero lo hacían los viernes por la noche o los sábados por la noche, entre gallos y medianoche, cuando nadie podía hacer nada, y termino con esto, colocaban a las personas en una fila vergonzosas, vestidas de blanco, con unos chalecos reflectantes, con una X en la espalda, y todo el mundo esposado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible cuando esas expulsiones masivas son ilegales? La migración no es ilegal, pero las expulsiones masivas sí. Entonces, digamos, lo que atañe a la política del Estado tiene que ser ultra revisado. Bueno, y espero que, lamentablemente, esta ley ya está, ¿no? Pero tenemos que hacer un trabajo muy grande en la sociedad chilena misma para tener, diríamos, un compromiso. Pienso en la Universidad de Chile, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la Universidad de Chile en esto? Yo pienso que, hace tiempo que estoy peleando para ver si podemos hacer una encuesta sobre racismo en la Universidad de Chile. Y vamos a tener bastantes sorpresas. Entonces, el trabajo es grande. Claro. Emilia, muchas gracias por acompañarnos. Creo que con todo lo que nos contaste igual llama mucho a la reflexión de qué estamos haciendo también con todas estas personas que vienen de fuera, estos países que son más estigmatizados que otros, ¿cierto? Esta movilidad que, como también decía, la misma cantidad de chilenos está afuera, que también tenemos migrantes, entonces, ¿por qué mirarlos con otros ojos? Yo creo que todas esas reflexiones es importante también que cada uno las tome y vea también según la realidad también de cada uno. Así que te agradecemos enormemente habernos acompañado el día de hoy, fue una conversación súper interesante. Bueno, mira, muchas gracias a ustedes, también invitarlos, tenemos el CFG, el curso de formación general que se llama así, Racismo y Migraciones Contemporáneas, donde pueden venir todos los estudiantes de la Chile, pero también pensar que hay que abrir caminos, ¿no? Y yo creo que haciendo estas emisiones, trabajando en este café, encontrándonos, es una pequeña puerta que se abre, así que muchísimas gracias a ustedes también por haberme invitado. Muchas gracias, Emilia. Es un tema importante que queremos también poner, porque como decías tú, está en la discusión y queremos también que no solo sea responsabilidad del Estado, sino que de la Antonieta, de Emilia, de Alex, que finalmente vayamos avanzando de forma integrada para poder ver este tema de forma distinta y no centrarnos en una política o en una ley probablemente que pone restricciones y que cuida la casa, como decías tú, sino más allá, ir más allá de esas regulaciones probablemente que a lo mejor no permiten pensar en una ley de migración, sino que en algo más que de extranjería, como tú mencionabas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Emilia. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Buenas gracias, noches. chao. Chao.